Hola, ¿cómo están? Le habla el profesor Eduardo. Esta es la asignatura de lenguaje y va dirigida a tercer año A y tercer año B. El objetivo de esta clase es conocer los contenidos de la unidad El texto dramático llevado al teatro. Esta es una unidad bastante entretenida para los niños porque el teatro puede ser muy entretenido, ¿cierto? Si sabemos enfocarlo para niños y niñas. Lo primero, el texto dramático es un texto literario de ficción escrito en diálogos. ¿Ya? Eso es importante. Después vamos a ver qué son los diálogos. Pero te adelanto, es cuando conversan dos o más personajes. Van conversando. Un personaje dice una cosa, el otro personaje dice otra. Van haciendo un diálogo. Y está destinado a ser representado en un escenario. Es decir, la obra dramática, el texto dramático en sí, no es concebido para quedarse como tal, sino que el que la escribe, que es el dramaturgo, su objetivo final es que esa obra dramática se convierta en una obra teatral, no se quede en el papel como una obra literaria en que nosotros la leamos solamente. También lo podemos hacer, pero el objetivo es que eso sea representado por actores en un teatro y sea vista en su actuación. ¿Ya? Tal como les decía, cuando una obra dramática es representada, se habla de obra teatral. Entonces ya tenemos una diferenciación, obra dramática, obra teatral. ¿Ya? Como todo tipo de texto tiene una estructura, ¿ya? Una estructura que es muy parecida a todo tipo de texto, que tienen un inicio, un desarrollo con un conflicto, un clima y un desenlace. Lo importante es que siempre en la obra dramática tiene que haber un conflicto que tiene que resolverse. Y la parte externa, que, bueno, a su vez de tiempo la vamos a ver con detalle, ¿ya? Tenemos el cuadro, tenemos el acto, tenemos la escena. En cuanto a los parlamentos que se utilizan en la obra, tenemos los diálogos que yo te explicaba, que es cuando dos o más personajes, 2, 3, 4, 5, los que sean, están dialogando, están conversando. Monólogo es cuando solamente habla un personaje, ¿ya? Por ejemplo, una escena y se aparece un solo personaje hablando, ese es un monólogo. Y tenemos también los apartes, ¿cierto? Que generalmente salen entre paréntesis y ahí cuando le corresponde a un personaje, dice aparte, lo dice textualmente escrito. Es cuando se supone que eso los demás personajes no lo están escuchando. Imagínate que tú estás con otra persona conversando y te dice, sí, yo te lo pago mañana. Y tú piensas, no creo que me lo pague. En el teatro es imposible que los espectadores que están viéndolo sepan lo que está pensando el personaje, por lo tanto no le queda otra al personaje que decirlo en voz alta. Pero se dice de tal manera de que a los espectadores les queda claro que eso lo dijo en su pensamiento y el otro personaje no lo escucha. Ahí tienes un guión teatral, ¿cierto? Fíjate, a veces tiene narrador, pero generalmente no. Mira, ahí están los personajes, están hablando, están dialogando. Vamos a ver comprensión de obra, porque eso es importantísimo, como siempre te he dicho, comprender lo que lees, comprender una obra dramática, redactar una obra, ¿ya? Que también es una bonita experiencia, ¿ya? Y también en esta unidad vamos a ver el punto seguido, el punto aparte, y el más fácil, el punto final, ¿ya? Esos van a ser los contenidos que vamos a ver durante esta unidad. Ojalá que te guste mucho esta unidad que vamos a ver.